Hoy quiero terminar lo que ha sido una serie que he predicado en varios sermones, algunos antiguos y otros nuevos, acerca del servicio al Señor. Siéntese un momento, siéntense. Aquel pastor, aquellos pastores, aquella iglesia que no desarrolla una metodología, obviamente hablando sobre la base de la Biblia, pero con algunos cambios por causa de que estamos en una ciudad grande. Hay algunas iglesias que están en un campo, hay algunos que están en una zona agrícola, hay otras iglesias que están en la zona de playa. Entonces se adaptan las circunstancias al servicio cristiano. Obviamente hablando, repito, sobre la base de la Biblia. Aquellos pastores, aquellas iglesias que no organizan su servicio al Señor considerando factores, esas iglesias sufren. Esas iglesias fracasan. Porque yo no puedo pretender que nuestra iglesia sirva al Señor pensando en cómo lo hacen allá en Ohio, o cómo lo hacen en Alaska, o cómo lo hacen en la República Dominicana. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Tenemos que adaptar la Biblia de una manera sabia, prudente, no saliéndonos de los márgenes bíblicos, para servir al Señor con libertad, con responsabilidad, con cuidado, para proteger la iglesia y para que el servicio al Señor sea óptimo para conseguir los frutos que deseamos. Creo que como iglesia hemos cosechado los frutos de esta estrategia, de esta metodología. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Ahora bien, hoy quiero terminar esta serie del servicio al Señor. Este tema que voy a predicar en la mañana y en la tarde, principalmente va dirigida a los estudiantes que están en los institutos bíblicos. ¿Ok? Y aquellos que quieran servir al Señor dentro de la iglesia de una manera más comprometida. Lo que voy a predicar es en base a 40 años de vida cristiana que tengo. Es en base a 30 años de vida pastoral que tengo. Es decir, muchos de los argumentos que voy a presentar aquí son fruto de la experiencia. Es fruto de lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha indicado. Y eso es maravilloso. Charles Spurgeon dijo en cierta oportunidad que aquellos pastores que no predican sobre la base de la Biblia y sobre la base de su propia experiencia, que viven lo que están enseñando, deberían salirse de los púlpitos y los púlpitos cerrarse. Yo creo lo mismo. La base de la predicación es la Biblia, y vivir la experiencia bíblica a diario, con sus altas y con sus bajas, con sus virtudes y con sus defectos propios en relación a nuestra humanidad. Pero debemos de experimentar lo que la Biblia enseña y lo que predicamos. Hechos capítulo 13. Versículo del 1 al 13. En estos 13 versículos yo voy a sacar toda la información que voy a predicar hoy en la mañana y en la tarde. Tomó desayuno, ¿cierto? Tomó desayuno, se alimentó bien. ¿Ok? Porque vamos a dar todo lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor.
Recuérdese que yo no prediqué la semana pasada, ni en la mañana ni en la tarde. ¿Ok? Hechos capítulo 13. Ahora le invito a ponerse en pie. Del 1 al 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Creo que se lee así, ¿okay? Porque no hay acento aquí. ¿Okay? Seleucia. No sé. Y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Óigase bien, marque, subraye esa frase. Tenían también a Juan de ayudante. Es decir, que no solamente Pablo y Bernabé fueron a la obra misionera, sino que también fue Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Versículo 13, léalo conmigo, por favor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero... mire para acá, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El tema le he puesto: Juan Marcos, quita los obstáculos del camino y sirva con responsabilidad al Señor. Repito, Juan Marcos, quita los obstáculos del camino y sirva con responsabilidad al Señor. Padre, bendice tu palabra en medio nuestro, que haya cabida en nuestra vida. Enseña, exhorta, instruye, reprende, si fuera necesario, con tu palabra, para gloria de tu nombre, de tal manera que aquel que no está sirviendo al Señor considere, medite y entienda que el que no sirve, no sirve. Bendice este tiempo. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. 25 años atrás me monté en una pequeña máquina. Era un patio grande, lleno de pasto, y me pidieron que cortara el pasto. Nótese, 25 años atrás. Ahora no me pida que corte el pasto, porque apenas me corto el pelo, menos voy a cortar el pasto. Ya no tengo fuerza para eso ya. Y comencé el trabajo que se me pidió a cortar el pasto.
el pasto estaba un poco alto y de repente la máquina que estaba usando chocó con una tremenda piedra que había en el medio del campo. Ahí tuve que parar el trabajo por un momento. ¿Qué hacer? ¿Dar la vuelta y seguir limpiando el resto? ¿Saltar sobre ella? ¿Quitarla? ¿Qué hacer? Mis amados, en todas las áreas de la vida, en todos los trabajos que usted enfrente, y cuando digo trabajo no me refiero necesariamente a salir de la casa para ir a trabajar a algún lugar. Cualquier trabajo, cualquier empresa, cualquier idea, cualquier proyecto que usted va a desarrollar en la vida, en lo personal, como papá, como esposo, como mamá, como esposa, como hijo, como creyente, como estudiante, como trabajador, en cualquier tipo de proyecto y trabajo que usted necesite realizar o decida realizar, usted se va a encontrar con obstáculos en la vida. Se va a encontrar con una piedra. Y usted va a tener que tomar la decisión de dar la vuelta, de frenar, de no seguir avanzando, de saltar sobre ella o de quitarla. Usted va a tener que hacer algo con esa piedra. Lo terrible que usted pudiese hacer frente a eso es que frente a un obstáculo se frena y decide no seguir avanzando. Porque los obstáculos no son para frenarnos. Los obstáculos son para hacerle frente. Los obstáculos son para darle la cara. Los obstáculos son para desarrollar carácter en la vida. Los obstáculos son para seguir adelante a pesar de ellos. Y vuelvo a repetir esta idea. En cualquier área de la vida usted se va a enfrentar con obstáculos. Y aquí hay muchos presentes que, habiéndose encontrado con una piedra en el camino, decidieron no avanzar y frenarse y no han hecho nada en su vida. Tenía 12 años. Sí, ha llovido mucho y nevado también. Tenía 12 años y trabajaba. Me pidieron que fuera a ayudar a unos viejitos a hacer aseo y limpieza 3 veces por semana. Quedaba como a 3 bloques de mi casa. Él era un abogado retirado. Cuidado con los abogados. Y llevaba 2, 3 semanas trabajando. Fui recomendado por alguien que me conocía muy bien, por un vecino. Éramos pobres pero honrados. Como a las 3 semanas, cuando entro a la casa, veo que hay un carabinero en la casa que me estaba esperando. 12 años de edad. Y cuando entro, el carabinero se para y comienza a acusarme de que yo había robado en una caja fuerte que tenía el abogado, no sé cuántos miles de pesos. Y yo, sin saber qué hacer, me puse a llorar, me puse a temblar porque la autoridad me estaba acusando, no me estaba interrogando, me estaba acusando. En aquel tiempo teníamos teléfono ya.
Sí, posiblemente fuimos de las primeras familias que tuvimos teléfono en el área. Y creo que llamé a la casa. Mi madre fue a conversar con el vecino, que era un empresario. El empresario fue para allá. El empresario retó al viejito, retó a la viejita, y el empresario dijo: este joven no hace nada, yo lo recomendé, yo lo conozco. Se lo dijo al carabinero. Aquí no se puede acusar antes de que se investigue. Para hacer la historia corta, una muchacha que trabajaba antes de mí en esa casa conocía la combinación. Días anteriores ahí había ido a visitar a los abuelos, porque le decía abuelos, y la muchacha era la que había robado una caja fuerte. Se había comprado reloj, alhaja, bicicleta nueva, cuando la descubrieron. Eso me pudo haber frenado a mí para toda la vida. Y no haber querido trabajar nunca más. O haber dicho: no vuelvo a trabajar sino hasta cuando ya salga del colegio, de la escuela, y entonces ya sea grande y sepa enfrentar la vida. Pero eso a mí no me frenó. Seguí trabajando después. No con ellos. No. Después me puse a vender pan. Un pan especial que vendí, que hacía el vecino justamente. Y hacía haciendo cositas para mis gastos personales. Compraba instrumentos musicales y compraba para hacer deporte. Porque mis padres no me podían dar. En todas las áreas de la vida, usted se va a enfrentar con problemas, con obstáculos que le van a causar aflicción, agonía, dolor, frustración. Pero tenemos que aprender a superarlos, hermanos. Y en la iglesia va a suceder lo mismo. Muchos aquí están disfrutando de lo que Dios nos dio. Pero ¿a qué precio Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado? Han habido obstáculos, piedras en el camino que han salido y siguen saliendo todavía. Y tenemos que aprender a enfrentarlos. No podemos permitir que nos frenen, que nos obstaculicen, que no nos permitan desarrollarnos, que no nos permitan crecer, que no nos permitan ser mejores creyentes, que no nos permitan desarrollar el carácter que debemos de tener. Hermano, hermana, amigo, amiga, entiéndame, tenemos que cubrirnos con una piel de cocodrilo fuerte, porque la vida no es fácil. Yesenia tiene poco tiempo en el país. No es fácil este país, ya lo sabe ya. Ahora viene el frío fuerte, no sé si pasó el invierno pasado, ¿sí? Ya sabe lo que es el frío. No, yo me voy de aquí porque no aguanto el frío. Y se va a Miami. Miami es carísimo. Y es un clima que le conviene. Miami está carísimo y pagan poco. Porque yo viví y tengo familia allá. Yo viví 6 años en Miami. Es carísimo. Las rentas son carísimas. Todo está caro. Y los sueldos son paupérrimos. Aquí por lo menos hace frío, se enfrenta al frío, pero aquí gana un poco más y le permite vivir. Amados, tenemos que entender que en la vida, en todas las áreas de la vida van a venir problemas, dificultades, obstáculos, tropiezos. Y en la vida cristiana no es diferente. Por lo tanto, tenemos que aprender a enfrentarlos, dominarlos y conquistarlos. Y no permitir que ellos nos conquisten a nosotros. Y no permitir que ellos nos dominen a nosotros. Y no permitir que ellos nos frustren a nosotros. De tal manera que nos frenen mi vida.
De tal manera que no frene mi vida de la dirección que lleva, del servicio al Señor, de una vida cristiana que agrada al Señor, de una vida de contemplación espiritual. ¿Por qué tenemos que hacerle frente a los problemas y a las dificultades? Porque no perderemos tanto tiempo, no perderemos tantos recursos, no perderemos tantas bendiciones. Porque si el Señor nos puso en tal y cual lugar, es porque tiene bendiciones. Nos rajamos de ese lugar, se acaban las bendiciones. Si huimos del problema, si no confrontamos el problema, no desarrollaremos el carácter necesario para seguir enfrentando la vida frente a otros problemas más grandes que pueden venir mañana. Y no podremos enseñar a otros, y no podremos enseñar a nuestros hijos. Tenemos que aprender a sobreponernos. No podemos salir huyendo. Si no quitamos el obstáculo o los obstáculos, vendrán otros más grandes, mayores. ¿Cómo enfrentaremos los que vienen si no podemos enfrentar los que tenemos hoy? Tenemos que enfrentarlos para ejercitarnos para la vida. Aprenderemos a batallar en la vida, creceremos, maduraremos en lo relacionado a la vida personal, matrimonial, familiar, congregacional, espiritual, laboral, educacional. Nuestra fe tiene que desarrollarse y la fe tiene que ser parte de todas esas áreas, pero tenemos que entender que tenemos que enfrentar los problemas, las dificultades, los obstáculos, las del camino, y tenemos que quitarlas. No podemos dejarlas allí, porque si no, nos va a pasar lo que dice el corito: tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Conoce ese corito usted? Sagrario se ríe. ¿Por qué seguir tropezando con la misma piedra? Claro, si no la quitamos, va a volver a ponerse en el camino. Y vamos a vivir vidas frágiles, vidas fracasadas, por causa de frustraciones, por causa de traumas. Y en vez de vencer, seremos vencidos. En vez de conquistar, seremos conquistados. Cuando Dios quiere darnos la victoria. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí tenemos entonces el caso del hermanito Juan Marcos, que por ser joven hizo lo que no debió haber hecho. Hechos capítulo 13. Había entonces, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron a la obra misionera. El primer grupo misionero de la historia cristiana, los primeros misioneros que existieron, están aquí: Bernabé y Pablo. Y nótese el nombre, y nótese el orden: Bernabé y Saulo, o Pablo. Bernabé y Pablo. Versículo 5. Ya salieron, versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El maestro Bernabé, líder indiscutible de la iglesia primitiva, conocido por todos. Bernabé fue el que trajo, el que vio
la obra aquí en Antioquía, vio la obra como crecía, y como eran gentiles más que judíos, él sabía que Pablo tenía un don especial para trabajar con los gentiles. Y Bernabé fue a buscar a Pablo a su tierra y lo trajo a Antioquía para trabajar. Y Bernabé y Pablo trabajaban juntos en la obra, y la iglesia orando, porque había que expandir el reino de los cielos en aquel lugar. Y la iglesia orando, ayunando, el Espíritu Santo le indicó a la iglesia que Bernabé y Pablo iban a ser los primeros misioneros al mundo gentil. Y Bernabé, siendo tío o primo, como dicen algunos, de Juan Marcos, y Bernabé conociendo a Juan Marcos y siendo familiar de confianza, yo creo que conversó con el apóstol Pablo, y luego Bernabé y Pablo conversaron entonces con la iglesia y aceptaron que Juan Marcos fuese de ayudante de ellos. Y la iglesia estuvo de acuerdo. Ya por fin había llegado el gran momento en que el deseo de Juan Marcos se concretaría. Pues había sido invitado por su tío Bernabé, según Colosenses 4:10, su tío, algunos dicen que es primo, había sido invitado por su tío, por su pariente Bernabé, a ser participante del primer equipo misionero, un ministerio de mayor envergadura, de una gran trascendencia y de proporciones históricas gigantescas. Y según su ánimo y carácter, el de Juan Marcos, emprendería este llamado de manera seria y muy responsable. Sin lugar a dudas que él hacía algunas cosas en su iglesia madre, en Jerusalén, asistiendo fielmente con regularidad a cada servicio de su iglesia, siempre dispuesto y disponible para hacer algo en la iglesia. Para muchos era un joven ejemplo. Parte de su motivación, sin lugar a duda, había procedido de su abnegada madre María, que orando y enseñándole las sagradas escrituras, le motivaba a servir a Dios. Muchos de los eventos que hacía la iglesia primitiva la hacían en la casa de Juan Marcos. Y sin lugar a duda, Juan Marcos era un fiel creyente, un joven fiel creyente, dispuesto para toda buena obra. Organizaba la silla, barría el salón, se preocupaba de que cada detalle funcionara bien para que el momento de la adoración, para que el momento de la actividad de la iglesia que se hacía en la casa de él resultara un éxito, y no que por culpa de él fuese un fracaso. Juan Marcos era un muchacho diligente. La iglesia lo miraba así, responsable, diligente, serio, dispuesto para hacer la obra siempre. Y habiendo buscado el consenso y el permiso de la iglesia en Antioquía, y habiendo dado testimonio de este joven, Juan Marcos acompañó a los dos misioneros. Me imagino, Juan Marcos fue educado a los pies de Pedro, que estaba aquí ahí en la iglesia de Jerusalén. Me imagino que Pedro escuchó cuántos mensajes de Juan, cuántos mensajes de Jacobo, cuántos mensajes de otros predicadores que pasaban por allí. El medio hermano de Jesús, Jacob, no sé si hubiera conocido a Pablo en aquel tiempo. La cosa que Juan Marcos se nutría de todas estas enseñanzas de los apóstoles en la iglesia primitiva.
Y diría Juan Marcos, qué emocionante irme con mi tío Bernabé y el hermano Pablo. Podremos predicar, enseñar que Jesús es el Cristo, el Mesías, conocer nuevos lugares, nueva gente. Será fácil, decía Juan Marcos. Cristo no falla, seremos importantes en la obra del ministerio cristiano. Famoso, quizá diría Juan Marcos. Seremos los primeros misioneros de las buenas nuevas al mundo gentil. Juan Marcos, sin lugar a duda, estaba emocionado porque iba a ser parte del primer grupo misionero en la historia de la vida cristiana. Contento, animado. Esperaba con ansias el día en que iban a salir de la iglesia para encontrarse enfrente con el ministerio que se les había encomendado. Pero, ¿qué pasó con el entusiasmado joven misionero? ¿Qué pasó con el motivador entusiasmo misionero que tenía Juan? Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, es decir, Bernabé, y nótese que ahora aparece el término Pablo en primer lugar, porque es parte de la enseñanza. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, quiere decir Bernabé y Juan Marcos, arribaron a Perge de Panfilia. Pero, versículo 13, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Dónde quedó el entusiasmo de Juan que quería servir al Señor? ¿A dónde se fue el gran deseo que tenía Juan Marcos de ser parte del primer grupo misionero? Que después de ciertos eventos que ocurrieron entre el versículo 4 y el versículo 12 y el 13, inclusive ocurrieron ciertos tipos de eventos que de alguna manera marcaron la vida de Juan Marcos, negativamente hablando, que apartándose de Pablo y de Bernabé, los dejó solos y se fue para la casa. Dice que apartándose, volvió a Jerusalén. Otro detalle importante. Así nos pasa a muchos de nosotros. Hermana Emperatriz, ¿cuántas veces aparecieron en nuestra vida de ministerio piedras en el camino que fácilmente pudimos haber tirado la toalla? Y si hubiéramos tirado la toalla, posiblemente a muchos de ustedes, o la gran mayoría, no los hubiéramos conocido. Y obviamente hablando, no tendríamos todo lo que tenemos acá. ¿Cuántos tirando la toalla se han enfrentado con un obstáculo en el camino y han sido frenados por el maligno? De parte del maligno esa piedra fue puesta para derribarnos, para fracasarnos, para destruirnos, para no seguir adelante. Pero de parte de Dios es para desarrollar carácter, fortaleza, firmeza, convicciones, confianza en Dios. Que se puede. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La Biblia guarda silencio al respecto. Nada dice, nada se sabe cuál fue la razón por la cual Jalisco se rajó. Jalisco, no te rajes. El pasaje no lo dice y la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es que Juan Marcos se convirtió en un Jalisco, no te rajes. Y habiendo quitado la mano del arado, se fue corriendo como el perro con la cola entre las piernas, vuelta a su casa, a Jerusalén, porque la casa y la mamá estaban en Jerusalén.
Lo que sí entendemos es que se enfrentó a algún obstáculo o a varios obstáculos en su vida, en su vida de ayudante para misionero. Una piedra salió a su camino y no la confrontó, no la quitó como Dios hubiera querido que lo hiciera. Por el contrario, la miró, la observó y él se dijo a sí mismo, es muy grande la piedra, muy profunda, no vale la pena sacarla. Nada puedo hacer. Patitas, ¿para qué te tengo? Me voy. Esto no es para mí. ¿Acaso no es lo mismo, amados hermanos, lo que muchas veces hacemos como individuos en lo personal o en lo matrimonial o en lo familiar y cuidado en lo congregacional? Un obstáculo en el trabajo, me voy y busco a otro, como si en el otro no va a haber más obstáculos. Un obstáculo en la universidad, me voy, busco otra, porque el maestro que me tocó es malo, allá va a haber otro malo también. Un obstáculo en una amistad, me voy, busco a otra. Un obstáculo en el cónyuge, me voy, me divorcio y busco otro. Un obstáculo en la iglesia, me voy y busco otra, como si no hubieran obstáculos en otra iglesia. Un obstáculo en el ministerio que tengo, me voy y busco otro. Un obstáculo en mi pastorado, busco otra iglesia para pastorear, como si le tocó de toda la bolita del mundo, le tocó la iglesia más mala en el mundo, pero va a encontrar otra que va a ser buena. El problema es que no entendemos que estamos pastoreando gente. Y el pastor tiene sus virtudes y sus defectos, y la gente tiene sus virtudes y sus defectos, y tenemos que aprender a entendernos, a perdonarnos y olvidar y seguir adelante. Pero los pastores se mudan a otra, creyendo que al otro lado de la montaña el pasto es más verde. Y a veces el pasto es más seco que lo que está pasando en el presente. Un obstáculo en mi clase de maestro. Un niño no está aprendiendo. Un niño me desafía constantemente. No puedo, me salgo, me voy, no sirvo de maestro. Hermano, es tiempo de dejar de huir. Y es tiempo de comenzar a desarrollar carácter, de tal manera que no nos rajemos como Jalisco. Bueno, y vuelvo a hacer la misma pregunta, pero ¿qué pasó con Juan Marcos? ¿Alguien tiene alguna respuesta bíblica? ¿Qué sucedió con Juan Marcos? Porque después, en el versículo 13 dice que dejándolos a ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué sucedió con Juan Marcos? ¿Cuál fue el problema que se le presentó? Que no lo supo superar. Y el problema, en vez de él superarlo, el problema lo superó a él. En vez de él conquistar el problema lo conquistó a él. Nada dice la Escritura. Solo podemos especular. Y en este especular no es hacer violencia a la palabra de Dios, porque no estamos dogmatizando. Esto fue así. Simplemente esto pudo haber sido esto. Podría haber sido esto. Porque en la regla de la sana interpretación bíblica se nos permite especular sanamente, no dogmáticamente, frente a algunos aspectos del por qué, en este caso específico, Juan Marcos, habiendo entrado al ministerio, se rajó. Entre en la mañana y en la tarde estaremos viendo muchas razones que aparecen en estos breves versículos. Lo que sí sabemos es que una situación, y no del agrado de Juan Marcos, alteró su conducta, alterando su voluntad e yendo en contra de la voluntad del Señor, lo cual él, al no poder saberla manejar, la situación que se le presentó, le embargó, le inundó, le agolpó su ser de tal manera que le llevó, que le obligó, que le arrastró a tomar una decisión incorrecta,
haciéndolo desertar, haciéndolo abandonar y haciéndolo huir irresponsablemente del ministerio recibido. Y esto permitiéndole quitar la mano del arado. Hay un par de versículos en la Biblia que dicen que Pablo no quería volver a tener nada con este muchacho. Pablo es un apóstol, fue un apóstol. Y Pablo conociendo posiblemente, no lo puedo dogmatizar, pero Pablo conociendo posiblemente la razón por la cual Juan Marcos se rajó, Pablo dijo, este muchacho no sirve para el ministerio, no lo quiero conmigo nunca más. Y no creo que Pablo estuviese exagerando. Obviamente hablando, Pablo era un hombre rígido, fuerte, celoso, que no andaba con ñe. Y Pablo no quería nada con este muchacho. Porque, repito, posiblemente Pablo conocía o posiblemente Pablo se daba cuenta de la razón. Y la razón que Juan Marcos tuvo para rajarse no era la correcta. Por eso Pablo se molestó con él. Porque si hubiera sido correcta, Juan Marcos se enfermó, le dio fiebre, ¿cierto? Le dio una enfermedad que no podía seguir. Pablo lo hubiera entendido. Pero no. Pablo sabía, se daba cuenta, entendía que la razón por la cual Juan Marcos se rajó no era una razón correcta. Y no lo quería. Por otro lado, Bernabé, el tío, era más condescendiente, menos fuerte y le quiso dar una segunda oportunidad. Es como lo que pasa con Jerry. Yo soy el más dócil, yo soy el más misericordioso, yo soy el más paciente y podría hubiera podido haberle dado la oportunidad a Juan Marcos, pero Jerry, recio, fuerte, inquebrantable, cuando Jerry dice, no, por ahí voy, por ahí va. Algo así. Algo así. Bueno, ¿qué pasó? Versículo 5. Bueno, comencemos con el tema. Versículo 5. Y llegados a Salamina, Pablo y Bernabé anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan Marcos. ¿Cómo lo tenían? ¿Cómo lo tenían? Repito, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué condición laboral tenía Juan Marcos dentro del ministerio? ¿Era maestro? ¿Era apóstol? ¿Era predicador? ¿Qué lo que era? Un simple ayudante. ¿Será acaso que esto fue el problema? Y no sé si lo dije, pero lo voy a decir. Este tema es principalmente para los estudiantes de seminario que salen con la cabeza caliente y quieren comerse el mundo entero. Porque yo pasé por eso también. Sin lugar a dudas, Juan Marcos había pasado parte de su adolescencia y juventud ayudando en la iglesia de Jerusalén. Además, cada vez que en su casa María, su madre, tenía alguna actividad, Juan Marcos era el ayudante. Juan Marcos ayudaba, limpiaba, barría, organizaba mesas, organizaba sillas. Juan Marcos era clave en ayudar, en hacer que todo saliera bien y que de parte de él nada fuera un fracaso. Pero a lo mejor Juan Marcos, él consideró a él mismo que ya era tiempo de subir de nivel. Juan Marcos a lo mejor estaba cansado de ser ayudante, estaba cansado que lo trataran de ayudante. Ya él quería ser maestro, ya él quería ser alguien más grande que un simple ayudante. Y a lo mejor por ahí vino la cosa. Se le agrandó la cabeza o asumió una posición antes de tiempo.
Y al verse elegido por su pariente Bernabé y el hermano Pablo para la primera misión, para la primera obra misionera, creyóse en su justo derecho de pasar de ayudante a maestro. Pero pronto se dio cuenta que su ministerio a realizar para con Bernabé y Pablo nuevamente era de un simple ayudante, un simple asistente, que no deja de ser simple, porque todo maestro necesita un ayudante. ¿Quién ha trabajado aquí en albañilería? Haciendo, no haciendo una cosa pequeña, trabajando por semanas, y ok. El albañil, el maestro albañil es el que busca la arena, busca el cemento, busca los bloques y hace todo el trabajo, o el albañil tiene un ayudante. El albañil tiene un ayudante que le trae los bloques, que le hace la mezcla, y el albañil se dedica a pegar, a armar la pared, a darle nivel. El ayudante es tan importante como el maestro. Y un día el ayudante va a llegar a ser maestro. Pero para ser maestro primero tiene que ser ayudante. Pero Juan Marcos consideró que ya era tiempo de que tenía que ser maestro, de que le subieran el puesto, que lo subieran de categoría. Hermanito, y diría el hermanito Juan Marcos, estoy cansado que me traten de ayudante. Hermanito Juan Marcos, ore por favor. Hermanito Juan Marcos, organice la silla por favor. Hermanito Juan Marcos, lleve las maletas de los invitados. Hermanito Juan Marcos, barra el piso por favor. Hermanito Juan Marcos, y hermanito Juan Marcos, estoy harto que me digan lo que tengo que hacer. Yo quiero mandar a otros. Y tenían como ayudante a Juan Marcos. Mamá me preparó no para ser ayudante, diría Juan Marcos. Estudié 4 años en la universidad, no para ser ayudante. Hice un doctorado en la Universidad de Bob Jones, no para seguir siendo un simple ayudante. Yo quiero ser más que eso. Estudié 4 años como pastor y ahora soy un simple ayudante. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Ahí viene el problema. Tenemos más alto concepto que el que debemos de tener de nosotros mismos, que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Hermanito Juan Marcos, aunque usted tenga las cualidades y las capacidades para poder tener un concepto de sí alto, que puede llegar a ser maestro, usted no se debe de levantar. Dios es el que lo va a levantar, porque el que se levanta solo va a caer. Y aquel que Dios levanta, Dios lo va a bendecir. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno como superior a ti mismo. Yo no pedí ser pastor, hermano. Ni pedí ser predicador, y lo voy a decir toda la vida. Yo no andaba detrás de púlpito. Yo salgo de vacaciones a cualquier parte. Nunca digo que soy pastor para que me pongan a predicar. Y nunca llamo a otros pastores. Oye, voy para allá, para la ciudad, a ver si puedo ser de bendición para alguien. Yo no ando buscando púlpito. Tengo suficiente con este púlpito aquí. Lo único que me aguantan, por supuesto. Pero ¿qué importa lo que yo voy a hacer en la obra de Dios? Si lo importante es que lo que se me manda a hacer lo haga y punto. ¿Qué importa si soy maestro? ¿Qué importa si soy predicador? ¿Qué importa si soy pastor? ¿Qué importa si soy ayudante? ¿Qué importa si me toca lavar los baños? ¿Qué importa si tengo que limpiar los vanes de la iglesia? ¿Qué importa si tengo que barrer el templo? Lo importante es que estoy haciendo parte de la obra de Dios.
El cochino orgullo se nos mete, creyéndonos superiores a otros. No, espérate. No, a mí no me mande. No me mande. Aquí, en una oportunidad, en la cocina, ahora me recordé, en la cocina, una hermana, y fue mi esposa, le dijo a unos jóvenes que hicieran tal cosa, y esos jóvenes estaban en la cocina. Esos jóvenes, ninguno le hizo caso a mi esposa. Eran 2 o 3. Y yo recuerdo quiénes son. Mi esposa, con la delicadeza que ella trata a la gente, les pidió por favor a esos jóvenes que hicieran algo. Fue hace un par de años atrás. Y no le hicieron caso. Yo me paré y le dije, hagan eso. Y entonces hicieron caso. Usted no tiene que esperar que el pastor le diga que tiene que hacer algo para lo que tiene, lo cual debe de hacerlo. Es simplemente con que un adulto que le está pidiendo un favor que haga cierta cosa es más que suficiente. Pero son niños, al final eran jóvenes de 15, 16 años. El problema es que habemos adultos que tenemos esa misma actitud de niño. No, si a mí no me lo dice el pastor, yo no hago caso. Ahora, hay que tener cuidado. Porque hay algunos que se les da cierto puestecito. Hermano, mira, organiza 3, 4 hermanos para que hagan esto. Y si le agranda la cabeza y ya se creen presidentes del país y empiezan a mandar con una actitud. Oye, ven acá, deja eso ahí, ven, barre aquí. Sin delicadeza, sin pedir favores, con una actitud autoritativa. Claro, nadie te va a hacer caso. Quizá el problema de Juan Marco era que no quería seguir siendo ayudante. Primera de Corintios 4:1, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad al Señor y no a los hombres. Cada vez que yo sirvo a un hombre, estoy sirviendo al Señor. Yo no sirvo a usted, yo sirvo a Dios a través de usted. Y usted tiene que servir a Dios a través de los hermanos. Ese es el ministerio. No buscando puestos, no buscando ser mejor que otro, simplemente sirviendo. Porque siervos inútiles somos, que lo que estamos supuestos a hacer, hicimos y punto. Y no hay nada relevante con lo que estamos haciendo, porque eso se nos mandó a hacer. En este concepto de que Juan Marco, a lo mejor no queriendo ser ayudante, quería ser maestro. ¿Será acaso que Juan Marco quería demostrar lo que él sabía, lo que él podía y lo que él tenía? Quizás él sabía, quizás él podía, quizás él tenía, pero el ministerio no es para demostrar cuánto sé, cuánto puedo o cuánto tengo. El ministerio simplemente es para servir al Señor, sabiendo o no sabiendo, teniendo o no teniendo, pudiendo o no pudiendo. El ministerio es simplemente servir al Señor. Como yo he dicho muchas veces, habemos muchos caciques, jefes indios, pero nadie quiere ser un miserable indio, un insignificante indio. Todos queremos ser caciques, todos queremos ser jefes. Nadie quiere ser un indio tras bambalinas. El hecho de que yo esté predicando aquí esta mañana, o el pastor Jerry predique aquí, y que todo esto se ve organizado y se prepara música y se prepara todo este evento para que usted disfrute de la palabra de Dios, porque Dios tiene un mensaje para usted. Esto no lo hago yo todo. Detrás de los pastores hay un grupo de hermanos que están a escondidas, que son los que hacen posible que usted esté tranquilo disfrutando del servicio hoy día. Y muchos de esos hermanos no quieren renombre, no quieren popularidad, no quieren que se diga que son ellos. Porque son hermanos que simplemente fueron llamados para ayudar. Estar detrás de bambalinas.
habemos muchos doctores y reverendos en las iglesias. Repito, habemos muchos doctores y reverendos en las iglesias. Hacen falta más siervos, hacen falta más pastores, siervos, más servidores, más ayudantes, más colaboradores. Reverendo. Cuando a mí me dicen reverendo, y me lo han dicho en algunas iglesias cuando he pasado al frente, le digo gracias por el título que me han dado, reverendo, pero le voy a pedir un favor, quítenme el título y súbame el sueldo mejor. Porque yo no vivo de título, pero hay algunos que les encanta, el doctor fulano de tal, reverendo fulano de tal, el apóstol, el obispo fulano de tal, y pasan al frente del púlpito como pavos reales, mostrando sus plumas orgullosamente. ¿Qué me importa a mí si usted me dice reverendo y doctor? Eso para mí no vale. No se atreva a decírmelo. Somos siervos de Dios. Pero hoy son reverendos, son apóstoles y son obispos y son doctores. ¿Dónde está el hospital de estos doctores? ¿Cuál es la cirugía que hacen ellos? O sea, al final la iglesia sí es un hospital, pero la cirugía la hace Dios. No quería seguir siendo ayudante a lo mejor. Hermanito Juan Marcos, permítame darle un consejo sabio. Hay que pasar por la escuelita del servicio. Hay que pasar por la escuelita del aprender para luego ser servido y enseñar a otros. El que quiera mandar debe primero estar dispuesto a que lo manden. El que quiera enseñar debe primero estar dispuesto a ser enseñado. El que quiera dirigir debe primero estar dispuesto a que lo dirijan. El que quiera predicar debe primero estar dispuesto a que le prediquen. El que quiera ser servido debe primero estar dispuesto a servir. El que quiera ser oído debe primero estar dispuesto a oír y no quedarte dormido en la banca. El que quiera ser líder primero tiene que ser liderado. El que quiera ser cabeza primero tiene que aprender a ser cola. ¿Hello? ¿Alguien está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Y Dios a su debido tiempo le va a levantar. Sumado a todo esto, si en lo poco era fiel como ayudante, como servidor, como aprendiz, como ser liderado, si en lo poco era fiel, en lo mucho te pondré. Todas las iglesias que el pastor Gabriel Huayco estuvo desde Chile hasta Miami, en todas las iglesias me dediqué a servir sin ningún otro interés. Mi deseo era servir, no importa en qué, lo importante es servir. Estaba dispuesto a la obra. Y en más de alguna ocasión algunos pastores me pusieron a predicar, me dieron el privilegio siendo estudiante del seminario y yo no buscaba púlpito, ni buscaba andar predicando. Salí a visitar, a pintar el templo, a barrer, a organizar para algunos eventos. Porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho te pondré. De tal manera, óigame, de tal manera que por haber pasado primero como ayudante, de tal manera que primeramente haber pasado primero como un sirviente, de tal manera que habiendo pasado como alguien que era dirigido, liderado, de tal manera que siendo una persona que simplemente se dedicaba a aprender, cuando Dios levanta a esa persona, no se le agranda la cabeza. Porque a muchos que los ponen sin ser servidores, sin ser ayudantes, sin ser aprendiz, sin ser dirigido, sin querer ser enseñado, y los ponen arriba, esos son los peores. Y son los déspotas, y son los
autoritarios que se comen a la gente. Y del púlpito hieren a la gente y dañan a la gente. Porque se creen que pasaron de ser convertidos, se saltaron la etapa de ser ayudante y ahora los pusieron como pastores. Eso es terrible lo que sucede en muchas iglesias. ¿Será que Dios nos está probando en lo poco para luego ponernos en lo mucho? ¿Será que aún no es el tiempo para mucho porque todavía tengo que aprender en lo poco? Me parece que la Biblia dice que Josué era servidor, ayudante de Moisés. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, su ayudante, su siervo, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué estaba como servidor y como ayudante ahí al lado de su maestro. Me parece que Eliseo, antes de ser profeta, fue ayudante de Elías. Me parece, digo yo, no sé. Pero lo cierto y trágico y triste para todos es que Hechos capítulo 13, versículo 13 dice, Juan Marcos apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Se rajó, olvidándose que su maestro vino a servir y no para ser servido. Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y en este servir, dar su vida en rescate por muchos. Primer punto, entonces. ¿Será que ya no quería ser ayudante? Sino que quería que lo miraran como alguien más importante. Hermano, aprendamos. Porque Dios quiere bendecir nuestra vida. Hechos 13. Un viaje misionero muy largo y lo que implica todas las travesías que habían tenido hasta el versículo 13. Hechos capítulo 13, versículo 4 al 6. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Aquí tenemos un tiempo ya en el ministerio, en la obra misionera, y ya había ocurrido cierto transcurso de tiempo con cierto tipo de eventos. A lo mejor Juan Marcos, el problema que tuvo fue que al mirar las pruebas del ministerio, de la obra misionera, no le gustó. Cuando se vio montado en esos barcos, mareos, tormentas, dificultades, cuando se vio navegando horas, días, quizás semanas, alejándose cada vez más de Jerusalén, de mamá, de sus amistades, de la iglesia. Cuando se vio caminando por esos caminos solitarios y llenos de gentiles, bandidos, asaltos, animales feroces, serpientes, escorpiones, calor de día, frío de noche. Cuando se vio enfrentado a las incomodidades propias de ser misionero, dormir donde les encontró la noche, comer lo que apareciera, falta de ropa limpia, necesidades producto de la obra misionera, limitaciones, falta de comodidades, falta de un baño propio. Me imagino si Juan Marco era dominicano, ay, mi madre, claro que se rajó porque no había baño donde bañarse.
Porque el dominicano todo lo resuelve con un baño. Le duele la cabeza, un baño. Está letargado, un baño. Está cansado, un baño. Siente calor, un baño. Le duele un callo, un baño. Todo lo resuelve con un baño. Y Juan Marco, al ver que no había agua donde bañarse, dijo, no, esto no es para mí. Y no me malentienda, no estoy bajo ningún punto de vista criticando negativamente esta tendencia dominicana. Mi esposa es dominicana y mis hijos son más dominicanos que chilenos. Y la iglesia nació con dominicanos y todavía hay muchos dominicanos. No piense que estoy criticando, son aspectos culturales. Porque una vez Pastor Jerry usó a los dominicanos como una ilustración y una pobre hermanita sin seso ni cabeza salió criticando a Pastor Jerry, que Pastor Jerry estaba juzgando a los dominicanos malamente. ¿Do you remember that? Ok, tú lo recuerdas. No tengo yo problemas culturales con ningún país, excepto con los argentinos, tú sabes, che. No, tampoco, no. Bien. Las incomodidades propias del ministerio. Y diría Juan Marco, bueno, si esto es en el comienzo, ¿cómo será después? Pregunto, ¿habrán sido estas menudencias, estas pequeñeces, estos gajes propios del oficio, las cosas que Juan Marco fue mirando, notando, considerando y dándole cada vez más importancia que lo que merecían? Agrandándolas más de lo que eran, que finalmente las consideró insuperables, cuestas arriba, y Juan Marco dijo, patita, ¿para qué te tengo? Lo que he pasado hasta este momento en el ministerio, me doy cuenta que no es para mí. Y se fue de vuelta a Jerusalén. No es casualidad lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, en el ministerio, en la obra de la iglesia, usted no puede mirar los conflictos, no puede mirar las vicisitudes, no puede mirar las piedras en el camino, no puede mirar esos momentos de dificultad, de diferencia de uno con lo otro. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual poniendo el gozo por delante, sufrió la muerte. Tenemos que aprender a poner el gozo por delante para que aguantemos y soportemos la prueba del ministerio. Pero si nos preocupamos por la tormenta, y ahí está el apóstol Pedro, que vio a Jesucristo caminar sobre las aguas. Y el apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, manda que yo baje de la barca y vaya donde tú estás. Y Cristo le dijo, ven pues muchacho, ven, camina. Y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Y mientras miró a Cristo estuvo todo bien y caminaba. Pero cuando quitó su mirada de Cristo y empezó a mirar los vientos, las olas, la tormenta, se comenzó a hundir. Y muchas veces nosotros miramos más las tormentas y las dificultades que a Cristo, que es el que controla las tormentas y las permite con nuestro beneficio, para nuestro beneficio. Y miramos la tormenta y nos comenzamos a hundir y no servimos para nada ni para nadie. ¿Será acaso ese el problema que tuvo el hermanito Juan Marcos? En el poco tiempo que llevaba de misionero, ¿fue suficiente para él? Hermanito Juan Marcos, existe un llamado que atender, existe un compromiso que asumir, existe una responsabilidad que hay que cumplir, cueste lo que cueste, oiga bien, cueste lo que cueste, porque a Cristo le costó su vida para conquistar la muerte y darnos vida eterna. Y nosotros no puede hacer menos. ¿Quién nos engañó haciéndonos creer que la vida cristiana y el servicio a Cristo sería fácil?
Asumamos que tenemos que aprender a pasar vicisitudes, pruebas, fríos, hambre, cansancio, incomodidades, decepciones, traiciones, pruebas de todos los colores y que vendrán no solamente de los no creyentes, sino aún de los mismos creyentes y dentro de la misma iglesia. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos capítulo 14, si no me equivoco, versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y no solamente entremos en el reino de Dios, es necesario que a través de muchas vicisitudes, tribulaciones, confrontemos y hagamos la obra del reino de los cielos hasta que Cristo venga. Y como dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nadie en ninguna parte escribió en la Biblia que el servir al Señor, el servir a Cristo, sería algo fácil. Es algo difícil. Pero si Dios te puso y Dios te mandó, tú vas a soportar y vas a aguantarlo. Pero si te pusiste tú, por eso te rajaste. Por eso hay un montón de pastores que andan como pastores errantes, de iglesia en iglesia, y usan el pretexto: no, ya yo cumplí 2 años en esta iglesia y ahora el Señor me está llamando a otra. Excusa barata y engaño del diablo. Porque posiblemente no son llamados por Dios y se llamaron solos. Y andan de iglesia en iglesia buscando lo que no conviene y usando la excusa de que Dios los llamó para otro ministerio. Las estadísticas enseñan, para que usted lo sepa, que un pastor, para que comience a mirar fruto en la iglesia que tomó o en la iglesia que fundó, no es menos de 5 años. Los primeros 5 años, cuando comenzamos la obra de Dios, los primeros 5 años fueron decepcionantes muchas veces, desanimantes muchas veces, precarios en muchos sentidos, pero ahí, aguantando, ahí. Y después de los 4 o 5 años es cuando comenzamos a ver los frutos. Hasta el día de hoy, gloria a Dios, 30 años. ¿Razones ha habido para rajarse? Sí. ¿Razones ha habido para dejar la iglesia? Sí. Pero no. Dios me llamó a hacer algo y a terminar algo. Y vamos a comenzarlo y lo vamos a terminar. Hechos 13:13. Entonces, quizás no quería ser ayudante. Quizás se enfrentó con los problemas propios del ministerio, las pruebas y dificultades que van a venir. Pero a lo mejor había algo que lo ataba en Jerusalén. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Habían pasado días, semanas, meses, en que ya estaba lejos de Jerusalén. ¿Será posible que comenzó a extrañar Jerusalén? ¿Será posible que había algo en Jerusalén que lo llamaba y lo ataba? Yo le voy a decir algo. Nadie puede servir al Señor atado. Porque va a tener problemas. O en el servicio a Dios o en su atadura.
Ningún estudiante de seminario puede pretender ser siervo de Dios y entrar al ministerio teniendo una deuda grandísima de tarjetas de crédito, por ejemplo. Tiene que limpiarla. Y tiene que limpiarlo todo y tiene que resolver todo el problema, porque si no en el ministerio se va a convertir en un ladrón y va a robar en el ministerio, porque no sabe manejar su finanza, tiene ataduras con la finanza. Ningún hermano o ninguna hermana casada puede servir al Señor con libertad si en su matrimonio tiene ataduras y tiene problemas, porque no va a poder servir ni uno ni al otro. ¿Qué ataba a Juan Marcos que lo hizo volver a Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? Primero, estaba su iglesia. Gracias que no. ¿Quién dijo eso? Venga a terminarme el sermón, entonces venga para acá. Primero, su iglesia. A lo mejor extrañaba a su iglesia. Yo recuerdo mi iglesia en Chile. Nunca me olvido de cómo era mi iglesia. Con mi pastor Nelson. Recuerdo esos días y esos tiempos gloriosos cuando comencé la vida cristiana. Nunca me voy a olvidar de la iglesia bíblica bautista de Maipú, que estaba en la calle Cuatro Álamos, entre Alberto Llona y Pajaritos, una calle Pajarito en buen sentido de la palabra. Nunca me voy a olvidar de mi iglesia. ¿Usted recuerda su primera iglesia? ¿Cuántos vienen de otra iglesia aquí? Claro, hay algunos que quizás tuvieron mala experiencia, pero aún así yo creo que hay que dejar de lado este asunto de la mala experiencia y hay que mirar algunos aspectos positivos y decir las cosas malas que ocurrieron ahí fueron para enseñarme, para yo no ser partícipe de cosas malas en otra iglesia. Y mirar lo bueno en lo malo. Y mirar positivamente. Pero usted recuerda su primera iglesia, ese primer amor con esa iglesia, aún con ese pastor que a lo mejor no lo trató muy bien. Porque sea como sea, Dios lo usó a su manera. Siendo o no siendo llamado, siendo o no siendo verdadero pastor, Dios lo usó y usted fue convertido allí y punto. Pero ¿recuerda usted esa primera iglesia? Juan Marcos a lo mejor extrañaba su iglesia, cómo lo hacían, lo que hacían. A sus pastores, a Jacobo, a Pedro, a Juan, a Mateo, a todos esos apóstoles. Al medio hermano de Jesús, Jacobo, que llegó a ser el líder después. A lo mejor por eso volvió. A lo mejor extrañaba a su mamá. A lo mejor era el único hijo. A lo mejor era el último de los hijos. Y había sido criado muy, ¿cómo es la palabra? Muy apapachado por, no sé si correcto, mexicano, ¿cierto? No, se podría decir muy rodeado del amor de su mamá, y la mamá le resolvía todos los problemas, y la mamá le ayudaba en todo, y extrañaba a su mamá porque ya no tenía a su mamá, tenía al ogro de Pablo y tenía al tío que no le ayudaba. Extrañaba las comidas calientes de mamá. Esas sopitas en medio del frío, esas sopitas de huevo con papita y cebollita. Ay, mi madre, cuando mi madre me hacía esas sopitas cuando yo llegaba del trabajo. Qué lindo era eso. Extrañaba su hogar, su cuarto, su cama. No, yo no puedo dormir en otra cama, tengo que dormir en la mía. Yo para dormir lo único que necesito es sueño y punto. No necesito mi cama. Yo necesito sueño y ya se acabó. Pero algunos de ustedes son ñoños. Y extrañaba su cama, extrañaba su almohada, su peluche. Bueno, para Lili, su peluche es Jerry.
Volvió a Jerusalén. Extrañaba sus amistades, sus amigos, en la iglesia, en el barrio. Y esa separación la estaba sufriendo. A lo mejor tenía una novia. A lo mejor tenía una novia. Un novio por ahí. Estoy mirando a todos los jóvenes por si acaso. Extrañaba a su novia. Y su novia, cuando se despidieron, le dijo la novia, Juan Marcos, te voy a esperar. Pero como que la palabra como que no sonó tan convencida esa frase. Y usted sabe, amor de lejos no tiene mucho que esperar. ¿Cierto? No me malentienda, ¿ok? Chiste dominicano. Y Juan Marcos dijo, no, espérate. Hay muchos lobos rapaces que andan detrás de esa ovejita. Tengo que volver a Jerusalén porque un lobo rapaz me la va a tomar. Hermano, servir al Señor es sin ataduras. ¿Oyó bien? Servir al Señor es sin ataduras. Y obviamente hablando, voy a volver a repetir, este tema principalmente va dirigido para los que salen de misioneros y ya quieren ser misioneros, quieren ser pastores. Si están con ataduras en el mundo, no la van a hacer, no van a poder avanzar, van a tener problemas. Ataduras de cualquier índole, como las que estoy mencionando y otras más que me pueden faltar. La mamá le dejó una carta. Hijo, te voy a extrañar grandemente. Hijo, me vas a hacer falta. Y esas palabras que escribió mamá le calaron tan profundamente en su corazón y en su mente que esos pensamientos se convirtieron en sentimientos. Y estando tan lejos de mamá, pensaba en las palabras que le escribió mamá en esa carta y terminó dejando el ministerio, dejando la obra, porque quería volver a estar con su mamá. Mamá voy. Mamá voy, sí, mamá voy. La mamá lo había criado muy apegado a ella. Extrañaba su ciudad, sus costumbres, su idioma. Lejos y tarde se había dado cuenta del apego que sentía hacia su casa, sus comidas, sus costumbres, su idioma, su gente, su iglesia, su novia, su mamá, su familia. A lo mejor tenía algún negocio allá. Mateo 10:37, el que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hija, hijo, no es digno de mí. Hermanito Juan Marcos, la vida cristiana y el servicio cristiano es algo de prioridad plena. Mateo dejó la mesa de los impuestos. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés dejaron sus redes, sus barcos, olvidándose de todo eso. Hermanito Juan Marcos, asumamos como bueno y válido y real los momentos de incomodidad, de frío, de calor, de falta de una buena comida caliente en noche de invierno. Pero todo vale la pena sin mirar lo que queda atrás, sino extendiéndome a lo que queda por delante. A lo que viene por delante, tenemos que entender que la obra de Dios es primordial. Poniendo la mano en el arado, no podemos dejarla, quitarla. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué sería lo que sucedió con Juan Marcos? No lo sabemos. Hermano Natanael, si usted está escuchando, perdóneme, pero este es un tema de 4 puntos. Perdóneme por salirme de la ortodoxia. Último punto. Hechos capítulo 13.
Recordemos que Bernabé fue el que trajo a Pablo a Antioquía. Bernabé era el líder. Bernabé era el que estaba moviendo todos los hilos de este principio misionero. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme, mire lo que dice, primero a Bernabé y luego dice a Saulo. Versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé, que era el líder, y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 9. Aquí en el versículo 9 comienza el cambio. El cambio de lideranza, guiado por el Señor, no guiado por el hombre. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, tomó la iniciativa, tomó el primer lugar, dirigido por el Señor. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Cuarto punto. A lo mejor tuvo celos por su tío, por su pariente. Aquí vemos cómo Bernabé, el pariente de Juan Marcos, tenía el primer lugar y poco a poco los papeles se invirtieron y Pablo terminó tomando la cabeza y de ahí en adelante Pablo, todo era Pablo. Hermano, a mí no me interesa si todo es Jerry. Y se lo voy a volver a repetir. Y no me interesa si todo es Luis. Y no me interesa si todo es Rosalío. Y no me interesa si todo es Jean Marcos. ¿Qué me importa a mí a quien Dios pone por encima de mí? Yo hago mi parte y punto. A lo mejor Juan Marcos tuvo celo de su tío en relación al primer lugar que terminó ocupando Pablo. A lo mejor el hermanito Juan Marcos aceptó ir a la obra misionera por causa de su pariente Bernabé, siguiendo a Bernabé, mirando a Bernabé, por amor a Bernabé. Quizá Juan Marcos se sintió orgulloso de su pariente hasta el momento de ser elegido para la obra misionera. Pablo no era muy conocido. Pablo estaba en un segundo o tercer lugar. Bernabé era la cabeza, el líder, el que dirigía, el que había invitado a Pablo a Antioquía. Y diría Juan Marcos, yo voy al campo misionero porque mi tío es el líder. Me siento orgulloso de mi tío. Yo voy al campo misionero y como mi tío es el líder, yo hago lo que yo quiero. Pero le salió el tiro por la culata. Juan Marcos, cuando vio que su pariente pasó en segundo lugar, a lo mejor se sintió mal, no le gustó, se ofendió, se desanimó, se deprimió, viendo que su pariente pasaba quedaba relegado a un segundo lugar y ya no iba a tener santos en la corte, cuña. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que significa santos en la corte? Cuña, palanca. Hermanito Juan Marcos, usted sirve a Cristo y no a los hombres. Hermanito Juan Marcos, usted no sirve a su tío, sirve a Cristo. La obra del Señor no es cuestión del poder de una familia, tipo mafia. Si entre los líderes hay familiares, es porque se han ganado el puesto por causa de su espiritualidad y no porque son parientes. Eso se llama nepotismo y es peligroso en la obra de Dios. Yo conozco familias que se han adueñado de 3, 4, 5, 10 iglesias y una familia las gobierna todas. Y muchos no tienen el llamado, pero como dicen en Chile, se arreglan los bigotes entre ellos y se han adueñado de iglesias. En Chile yo conozco una familia
que se han adueñado de un montón de iglesias. Y todos los familiares, siendo llamados o no siendo llamados, los han puesto como pastores o esposas de pastores, y es un desastre lo que yo he visto allá. Es lo que pasa en la política. Entra un presidente y arrastra con toda su familia y los coloca en puestos de preeminencia. Teniendo la capacidad o no teniendo la capacidad, los coloca simplemente porque son familia. Eso se llama nepotismo político. Y en las iglesias existe el nepotismo religioso. Yo no creo en eso. Si mis hijos reúnen la capacidad y vemos que Dios los llama, que se hagan cargo de la obra. Pero si vemos que no tienen la capacidad y que no tienen interés y que vida desordenada, no tienen por qué estar dentro de la obra sirviendo al Señor como líderes. Eso le pasó a Elí. Elí tenía a sus hijos al frente en el sacerdocio porque eran sus hijos y no porque vivían como Dios quería que vivieran. La obra de Dios no es cuestión de familia, hermano. Pastor Jerry, la obra de Dios no es cuestión de familia. Si sus hijos merecen un puesto importante para la gloria de Dios dentro de la iglesia, póngalo. Si no, no los ponga. Esto no es un juego. Esto no es una cuestión de vividores de una familia. En la obra del Señor no hay puestos de preferencia porque son mi familia o porque me caen bien, aunque espiritualmente sean un desastre. Y eso pasa en muchas iglesias. Le dan puestos a la gente porque les caen bien y porque comparten el mismo pensamiento y los pueden manipular y los pueden manejar. O porque son familia y entre ellos se arreglan mafiosamente, corruptamente. Y añado esto, en la obra del Señor no hay lugar para celos, envidias entre hermanos. Eso es una señal de inmadurez, de mucha inseguridad personal, de inseguridad del llamado. Me quieren tumbar de mi puesto, de mi posición, de la lideranza. Todo esto está mezclado. Ahora que mi tío lo sacaron del primer lugar y está en un segundo, tercer lugar, ya yo no voy a poder alcanzar mis metas, porque Pablo no me va a mirar, Pablo no me va a considerar. Hermano, en la obra del Señor no hay vacas sagradas, no hay hermanitos intocables, no hay hermanitos irremovibles, no hay puestos vitalicios, perpetuos, eternos, no existen. Aquí en esta iglesia no hay vacas sagradas. Lo voy a repetirlo, en esta iglesia no hay vaca sagrada. Pastor, yo tengo 30 años con usted, ¿qué me importa que tenga 100? Si hace lo correcto, usted se le va a honrar por lo correcto. Si hace lo incorrecto, se le va a tratar porque hace lo incorrecto. No, pastor, esta es mi silla y a mí nadie me la quita de aquí. ¿Quién le dice a usted que tiene una silla privilegiada? Dígame, ¿quién le dice a usted? Pastor, la hermana se sentó en mi silla. ¿Quién le dice a usted quién le dice a usted que esa silla pertenece a usted y a nadie más? No, mi hermano. Y esto sucede en muchas iglesias por la familiaridad, por el nepotismo. Si fuera por caerme bien, Jerry jamás hubiera sido pastor aquí. Y no estoy diciendo que me cae mal, pero que seco como un bacalao. Seco el tipo este. Ahora cambió completamente y ya tiene sangre dominicana que le corre por las venas. Pero cuando llegó aquí era un tipo seco, no se reía con nadie. Y no es que era orgulloso. No. Seco. Cultura europea, portuguesa, seco. Pero la dominicana Lili se encargó de domarlo.
Y la suegra, por supuesto. Si hubiera sido por simpático, Jerry no es pastor. No estoy diciendo que es antipático tampoco. Pero como el hermanito Modesto me cae bien, él va a venir a ser diácono porque me cae bien. ¿Quién le dice a usted eso? Que me puede caer muy bien, pero una cosa es que me caiga bien y otra cosa es que si merece el puesto de diácono o no. Juan Marcos a lo mejor tuvo celos. Tuvo celos. Y él terminó diciendo, no puedo seguir aguantando a Pablo. Pablo le quitó el puesto a mi tío, a mi primo, a mi pariente. Y de aquí a poco me va a mandar correr a mí. Antes que me voten, mejor me voy. Servir al Señor no es por familiaridad, ni porque la sangre tira. La única sangre que tira es la sangre de Cristo y punto. Quítese eso de la cabeza. No debe existir eso de santos en la corte. No es bueno el nepotismo político, religioso. Dios llama por fidelidad y no por capacidad ni familiaridad. Tenemos que aprender a sobreponernos a los obstáculos del servicio cristiano. De tal manera que cuando aparezcan, no corramos irresponsablemente. Hechos 13:13. ¿A cuál de los dos Juan Marcos se parece usted? Hechos 13:13. Con esto voy terminando. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Se parece usted a este Juan Marcos que quitó la mano del arado porque se encontró problemas en el camino y no sirve para nada ni para nadie? ¿Se rajó? ¿Se dejó engañar por el diablo? Segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. ¿O se parece a este Juan Marcos que con el tiempo maduró y aprendió? Y Pablo, mire lo que dice ahora, segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Y mire lo que dice ahora Pablo de Juan Marcos. Toma a Marcos, este es el Juan Marcos. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos terminó madurando, terminó creciendo, terminó entendiendo que la cosa no es como él la había hecho en Hechos capítulo 13, que la cosa es aguanta, soporta, porque el ministerio es más importante que ese obstáculo, que esa piedra de tropiezo que se te metió en el camino. Y el apóstol Pablo tuvo que reconocer que por fin Juan Marcos había madurado. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Recuerda? Y tuve que haber puesto este versículo, que cuando iban a su segundo viaje misionero, Bernabé le dijo a Pablo, vamos en el viaje, no sé si en su segundo o en el tercero, no me recuerdo, pero fue en segundo o tercero. Y Bernabé le dijo a Pablo, ¿cuándo nos vamos? Tal y tal fecha, ok, voy a llamar a mi sobrino. Y Pablo le dijo, no señor, no vamos a llevar a su sobrino. Y Bernabé con su parsimonia, con su educación, le dijo, pero bueno, hay que darle una segunda oportunidad, que se la dé otro, yo no se la voy a dar. Yo no confío en ese muchacho malcriado, irresponsable.
y teniendo una desaveniencia no pequeña, dice el pasaje, Bernabé tomó a Juan Marcos para darle una oportunidad y Pablo tomó a Silas. Sí, hay desavenencias en el pueblo de Dios, pero hay que saberlas desarrollar y entender y aplicar como corresponde. Pero luego, a pesar de esa negativa, Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 dice, tráete a Juan Marcos, tráelo ahora sí. Ahora me doy cuenta que el hombre maduró porque me es útil para el ministerio. ¿A qué Juan Marcos usted se parece? ¿Al que se rajó o al que maduró y volvió al ministerio, puesto en pie? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Padre, le damos gracias porque su palabra nos enseña. Le damos gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Le damos gracias porque usted nos advierte, nos corrige, nos permite aprender a la luz de su palabra, tratando de interpretar de ella lo que consideramos justo, prudente, necesario, espiritual y valedero para nuestra vida cristiana. Señor, bendiga la exposición de ella, que alumbra nuestras vidas y que nos permita darnos cuenta a qué Juan Marcos nos parecemos, al que se rajó o al que volvió al ministerio, madurado, arrepentido, crecido, desarrollado, fortalecido. Señor, bendiga a cada hermano, usted conoce cada situación, usted conoce a aquel que estuvo, que no está, usted conoce a aquel que no está, pero puede estar, usted sabe a quién llama. Bendiga, Señor, este tiempo. Le damos gracias por su palabra, por este tiempo. Bendiga su palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.